¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios sigue siendo fiel, incluso cuando nosotros no lo somos? Es una pregunta profunda, pero esencial. Porque cuando miramos nuestra vida con honestidad, descubrimos que en los momentos en que más hemos fallado, cuando más lejos nos sentíamos, Dios nunca se apartó. Siempre estuvo allí. Siempre está. Su fidelidad no cambia. Su amor no se agota. Él permanece. Desde el inicio de la creación, Dios ha buscado relación, no religión. No nos creó por necesidad, sino por amor. Y ese amor es el mismo que hoy te llama por tu nombre, que quiere abrazarte donde estás, tal como estás. No tienes que ser perfecto. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que tener el corazón dispuesto a escuchar. ¿Recuerdas el milagro en el que Jesús sanó a 10 leprosos? 10 fueron limpiados, pero solo uno regresó a dar gracias. Solo uno reconoció que la bendición no era solo la sanidad, sino el encuentro con el dador de la sanidad. Qué importante es esto. Muchas veces recibimos cosas de Dios, pero olvidamos a Dios mismo. Nos enfocamos tanto en el milagro que nos olvidamos del milagrero. Las bendiciones de Dios no son solo físicas. Son espirituales, emocionales, eternas. Dios te da consuelo en la pérdida, esperanza en la incertidumbre, dirección cuando estás perdido. Y si abres los ojos, puedes ver esas bendiciones cada día. La sonrisa de un ser querido. El amanecer. El abrazo inesperado. La palabra que llegó justo cuando lo necesitabas. Dios está hablándote constantemente. ¿Lo estás escuchando? Uno de los milagros más impresionantes fue la resurrección de Lázaro. Jesús no llegó a tiempo, al menos según los hombres. Marta y María pensaban que era demasiado tarde. Pero para Dios, nunca es demasiado tarde. Aunque hayan pasado días. Aunque todo parezca muerto. Aunque la piedra esté puesta. Cuando Dios habla, lo muerto revive. Y eso puede pasar contigo hoy. Puede que tu fe esté dormida. Que tus sueños estén enterrados. Que tu esperanza esté apagada. Pero si escuchas su voz, puedes volver a levantarte. Porque su palabra tiene poder. Otro milagro, uno que a veces se pasa por alto, es cuando Jesús convirtió el agua en vino. No había enfermedad. No había peligro. Era una boda, y se había acabado el vino. Algo aparentemente superficial. Y sin embargo, Jesús actuó. ¿Qué nos enseña esto? Que a Dios le importan hasta los pequeños detalles. Que puedes llevarle tus problemas grandes, sí, pero también los pequeños. Tus preocupaciones, tus decisiones, tus miedos ocultos. Nada es demasiado insignificante para Él. Dios es un Dios de detalles. De procesos. De propósitos. Lo que hoy no entiendes, mañana tendrá sentido. Y lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Porque Él no desperdicia nada. Cada lágrima, cada silencio, cada espera, está cargado de propósito. ¿Confías en eso? Hay otra historia que siempre me conmueve, el paralítico que fue bajado por el techo por sus amigos para llegar a Jesús. Qué hermosa imagen de fe. De comunidad. De perseverancia. A veces, cuando tú ya no puedes más, necesitas que otros te lleven a Jesús. Y otras veces, tú serás ese amigo que lleva a alguien más. Todos necesitamos apoyo. Todos necesitamos ser sostenidos alguna vez. Y Dios bendice esa unidad, ese esfuerzo, esa fe que actúa. La bendición más profunda de Dios es su presencia. Porque puedes estar rodeado de dificultades y aún así tener paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No se trata de ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Recuerda a Daniel en el foso de los leones. No fue librado del foso, fue protegido dentro de él. Dios no siempre nos saca del problema, pero siempre entra con nosotros. Y no podemos olvidar a los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. No se inclinaron ante la estatua del rey. Fueron echados al horno de fuego por su fe. Pero cuando miraron dentro del horno, había un cuarto hombre con ellos. Uno con apariencia divina. Jesús mismo.
Porque cuando tú decides no negociar tu fe, cuando te mantienes firme, Dios se manifiesta poderosamente. Dios honra la fidelidad. Pero también entiende la duda. Mira a Tomás, que no creyó hasta ver las marcas en las manos de Jesús. Y sin embargo, Jesús no lo rechazó. Se le mostró. Se acercó. Porque Dios no se escandaliza de tus preguntas. Él quiere llevarte de la duda a la fe. Pero necesitas abrir tu corazón. Cada milagro en la Biblia tiene una enseñanza. Una señal de que Dios es real, presente, y que actúa. Pero también es una invitación a confiar. A esperar. A rendirse. Porque a veces, la mayor bendición no es lo que Dios cambia fuera de ti, sino lo que transforma dentro de ti. Piensa en José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado. Pero finalmente, elevado a segundo al mando en Egipto. ¿Sabes cuántos años pasaron desde que Dios le dio el sueño hasta que se cumplió? Años de silencio. Años de injusticia. Pero Dios nunca lo abandonó. Lo estaba preparando. Y lo mismo hace contigo. Tal vez estás en el proceso. No lo entiendes. Pero Dios sí. Tu vida no es un accidente. Tu historia tiene sentido. Y aunque a veces sientas que no avanzas, que estás estancado, que estás perdiendo el tiempo, Dios está obrando. Porque a veces las raíces crecen más profundo antes de que el árbol se eleve. Y cuando llegues a ese momento en el que todo tenga sentido, mirarás atrás y dirás, valió la pena. Dios nunca me dejó. No te compares. No midas tus bendiciones con la regla del mundo. A veces, la mayor bendición es lo que no llegó. Lo que se fue. Lo que no funcionó. Porque si Dios lo permitió, fue por algo. Y si Dios lo retuvo, fue por amor. Quédate con esta verdad, Dios es bueno. Siempre. Incluso cuando no lo parece. Incluso cuando no lo sientes. Incluso cuando estás cansado, herido, confundido. Él sigue siendo bueno. Y está contigo. Cierra los ojos por un momento. Respira. Y di en tu corazón, gracias, Señor. Porque si lo piensas bien, hay mucho por lo cual agradecer. Estás vivo. Estás aquí. Y Dios aún no ha terminado contigo. Lo mejor está por venir. A veces pensamos que los milagros son cosas del pasado, que ya no ocurren, que fueron exclusivas de tiempos bíblicos. Pero la realidad es que Dios sigue obrando hoy, de formas distintas, pero igual de poderosas. Porque el mayor milagro no siempre es ver el mar abrirse, sino ver un corazón endurecido transformarse. Ver a alguien encontrar propósito, paz, perdón. Esos son milagros que suceden cada día, y a veces están tan cerca que no los reconocemos. Piensa en el ciego Bartimeo, sentado al borde del camino, sin ver, pero con oído atento. Escuchó que Jesús pasaba, y comenzó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendieron. Le dijeron que callara. Pero él gritó más fuerte. Y Jesús se detuvo. Qué hermosa frase, Jesús se detuvo. En medio de la multitud, de su camino, del bullicio, se detuvo por un hombre que no veía, pero que creía. Y lo sanó. A veces, la fe no se ve, se escucha. A veces la fe grita desde la oscuridad. Y Jesús siempre escucha ese clamor. ¿Y qué decir de la mujer del flujo de sangre? 12 años enferma. 12 años gastando todo. Nadie pudo ayudarla. Pero cuando oyó hablar de Jesús, se abrió paso entre la multitud. No buscó protagonismo. No pidió audiencia. Solo pensó, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y así fue. Su fe fue suficiente. Jesús sintió que poder había salido de él. Y se detuvo, no para reclamar, sino para bendecirla públicamente. Tu fe te ha sanado. Qué gran verdad, hay bendiciones que se activan con una simple acción de fe. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que ya no puedes más? Que estás rodeado por situaciones que no entiendes. Así se sintieron los discípulos en medio de la tormenta, cuando Jesús dormía en la barca.
El agua entraba. El viento soplaba. Y ellos, pescadores expertos, temieron por su vida. Lo despertaron y le dijeron, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió el viento, y hubo bonanza. Pero antes les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? ¡Qué lección! A veces, Jesús permite la tormenta no para destruirte, sino para mostrarte que incluso cuando parece que duerme, Él tiene el control. Y luego está el milagro de los panes y los peces. Multitudes hambrientas. Los discípulos desesperados. Solo un niño con 5 panes y 2 peces. Pero en las manos de Jesús, lo poco se multiplica. Lo que para nosotros no alcanza, para Dios es suficiente. Ese milagro nos enseña que no tienes que tener mucho para ser útil. Solo tienes que poner lo poco que tienes en las manos correctas. Y Él lo multiplicará. Uno de los milagros más asombrosos fue la multiplicación del aceite con la viuda de Sarepta. El profeta Elías le pidió comida cuando ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Era su última comida. Pero ella obedeció. Y no le faltó nada durante la sequía. ¿Qué te dice esto? Que cuando obedeces a Dios incluso en lo poco, Él te sostiene. Que la provisión de Dios no depende de tus recursos, sino de tu obediencia. En otra ocasión, Eliseo le dijo a una viuda que recogiera vasijas vacías, muchas, y que comenzara a llenar con el poco aceite que tenía. Y el aceite no cesó hasta que se llenaron todas. Así es la bendición de Dios, fluye mientras haya espacio. Mientras estés dispuesto. Mientras haya fe. El aceite representa al Espíritu Santo. Dios quiere llenarte, pero necesita que traigas tus vasijas, tu tiempo, tu mente, tu corazón. ¿Y qué decir de Pedro caminando sobre las aguas? Un acto de fe impresionante. Mientras mantuvo la mirada en Jesús, caminó sobre lo imposible. Pero cuando miró las olas, comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y lo rescató. ¿Cuántas veces somos como Pedro? Nos atrevemos, pero dudamos. Caminamos, pero tememos. Y aún así, Jesús no nos deja hundirnos. Qué consuelo saber que incluso cuando nuestra fe flaquea, su mano está lista para levantarnos. Cada milagro en la Biblia tiene un mensaje personal. No es solo historia. Es enseñanza viva. No es solo pasado. Es presente. Dios sigue obrando, pero muchas veces lo hace en lo invisible. Sana un corazón roto. Libera una mente atada. Restituye una familia rota. Abre puertas cerradas. Cambia vidas. Todo eso sigue pasando hoy. ¿Te has puesto a pensar en el milagro de la cruz? No hay milagro más grande. Que un Dios perfecto decidiera tomar forma humana, caminar entre nosotros, sufrir, ser rechazado, crucificado, y todo por amor. Por ti. Por mí. Y no se quedó en la cruz. Resucitó. Venció la muerte. Nos dio vida. Esa es la esperanza que cambia todo. Porque si Jesús venció la muerte, no hay nada que tú no puedas superar con Él. Cuando entiendes quién es Dios, empiezas a ver la vida de otra manera. Lo que antes parecía casualidad, ahora lo ves como propósito. Lo que antes parecía pérdida, ahora lo entiendes como redirección. Dios está detrás de cada detalle. No se le escapa nada. Él sabe lo que necesitas, cuando lo necesitas, y cómo lo necesitas. Y aunque a veces no lo entiendas, puedes confiar. A veces, la bendición está en lo que no pasa. Porque si Dios cerró una puerta, fue protección. Si algo no se dio, fue por amor. Si algo terminó, es porque hay algo mejor. La vida no siempre es clara, pero la fidelidad de Dios sí lo es. Y eso basta. ¿Sabías que muchas veces, lo que consideras un desvío es en realidad parte del camino? Moisés pensó que su vida había terminado tras huir de Egipto, pero fue en el desierto donde Dios lo preparó. David fue ungido como rey, pero antes tuvo que esconderse en cuevas, ser perseguido, sufrir. Pablo fue cegado antes de ver con claridad. Todo en Dios tiene propósito. Tal vez tú estás en ese proceso. No entiendes por qué estás en ese lugar.
Porque las cosas no cambian. Porque parece que Dios guarda silencio. Pero Él está obrando. Está formando tu carácter. Está purificando tu fe. Está enseñándote a depender de Él. Y cuando llegue el tiempo, cuando todo encaje, verás que no fue en vano. Dios no improvisa. Cada paso cuenta. Cada decisión que tomas con fe, cada vez que eliges perdonar, cada oración que haces aunque sientas que nadie escucha, todo eso tiene un eco eterno. Dios lo ve. Dios lo honra. Y si hoy te sientes débil, desanimado, sin fuerzas, escucha esto: Dios no te pide que seas fuerte. Te pide que confíes. Que descanses en Él. Que su gracia te sostenga. Que su presencia te renueve. A veces, no necesitas entender. Solo necesitas rendirte. Y cuando lo haces, cuando sueltas el control, cuando dejas de luchar por tus propias fuerzas, ahí es cuando su poder se perfecciona en tu debilidad. No importa cuántas veces hayas fallado. Cuántas veces te hayas alejado. Dios sigue esperando. Como el padre del hijo pródigo. Con los brazos abiertos. Sin reproches. Con amor restaurador. Él quiere que vuelvas. Que empieces de nuevo. Que creas otra vez. Porque Él aún cree en ti. Dios no ha terminado contigo. Aún hay promesas por cumplir. Aún hay milagros por ver. Aún hay cosas grandes por vivir. Y todo comienza con una decisión: decirle sí a Dios. Abrir tu corazón. Confiar en que si Él está contigo, nada ni nadie podrá detenerte. Respira hondo y di en tu corazón: aquí estoy, Señor. Háblame. Tócame. Guíame. Confío en ti. Porque ese es el principio de una vida llena de propósito, de paz y de bendición. Y recuerda, lo que Dios ha hecho antes, puede hacerlo de nuevo. Y contigo. Solo cree. Hay algo que transforma completamente la manera en que vemos la vida: entender que Dios no está lejos, sino presente. Que no es indiferente, sino cercano. Que no es una fuerza impersonal, sino un Padre amoroso. Y cuando esa verdad penetra el corazón, todo cambia. El temor disminuye. La ansiedad se apaga. La esperanza crece. Porque ya no caminas solo. Porque ya no enfrentas tus luchas desde la debilidad, sino desde la fortaleza que proviene de Él. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa promesa no caduca. No depende de lo que sientes, sino de lo que Él es. A veces, podemos sentir que estamos solos. Que oramos y no pasa nada. Pero el silencio de Dios no es ausencia. Muchas veces, está trabajando en lo invisible, preparando algo que todavía no vemos. Recuerda a Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas. Pero los años pasaban y no llegaba el hijo. Él y Sara envejecían. Lo lógico decía que ya no había esperanza. Pero Dios no se mueve por lógica. Se mueve por promesas. Y cuando Sara dio a luz a Isaac, entendieron que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. A veces, la espera forma más que la respuesta. Y el tiempo de Dios es perfecto. Mira a José, vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado, olvidado. Todo parecía ir en dirección contraria a su propósito. Pero Dios usó cada paso para llevarlo al lugar que había soñado. Porque aun cuando el hombre olvida, Dios recuerda. Aun cuando otros te traicionan, Dios te promueve. José terminó siendo gobernador de Egipto, y salvó a muchos. Lo que sus hermanos pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Y es que esa es una constante en la historia de Dios con la humanidad. Él toma lo roto y lo convierte en belleza. Toma lo vil y lo levanta. Toma la prueba y la transforma en testimonio. Lo vemos con Moisés, con Rahab, con David, con Pablo. Personas imperfectas, pero dispuestas. No necesitas ser perfecto, solo dispuesto. Dios no busca expertos, busca corazones entregados. Recuerda también a Daniel en el foso de los leones.
No temió al decreto del rey. No dejó de orar. Fue fiel, y por eso fue arrojado al foso. Pero Dios cerró la boca de los leones. Y al día siguiente, salió sin un rasguño. A veces, Dios no te libra del foso, pero te libra en el foso. No te evita la prueba, pero te guarda en medio de ella. Porque el milagro no siempre es evitar el fuego, sino no quemarse en él. Los 3 jóvenes hebreos también lo vivieron. Rechazaron adorar al ídolo, y fueron arrojados al horno de fuego. Pero el rey vio algo asombroso, no 3, sino 4 hombres en el fuego, y uno con apariencia divina. Jesús estaba con ellos en el horno. No los libró del fuego, caminó con ellos dentro. Esa es la promesa, no que la vida será fácil, sino que nunca estarás solo. Muchos quieren ver milagros, pero pocos quieren caminar en fe. Porque la fe se prueba en lo incierto. La fe se fortalece en lo oscuro. Y es en esos momentos donde decides en quién confías, en tus ojos o en las promesas. Porque la fe no es negar la realidad, es afirmar una verdad más alta, que Dios está por encima de cualquier circunstancia. Y esa fe se construye en la intimidad. En los momentos a solas con Dios. En la oración silenciosa. En la alabanza cuando todo duele. En la gratitud sin razón aparente. Cada oración que haces es una semilla. Cada lágrima que derramas, Él la recoge. Cada paso que das hacia Él, Él lo multiplica. No ignores los pequeños milagros de cada día. El latido de tu corazón. El sol que sale cada mañana. La persona que apareció justo cuando más lo necesitabas. La paz que llegó sin explicación. El pensamiento de esperanza en medio del caos. Todo eso también es Dios. Porque Él no solo actúa en lo grande, sino también en lo simple. Y a veces, lo simple es lo más profundo. Pídele hoy a Dios que te dé ojos espirituales. Que puedas ver su mano en lo cotidiano. Que puedas reconocer su voz en medio del ruido. Porque cuando lo haces, todo se vuelve sagrado. El trabajo, la familia, las dificultades, todo se convierte en una oportunidad para experimentar su presencia. Y si estás cansado, si sientes que ya no puedes, recuerda esto: Dios renueva tus fuerzas como las del águila. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. No importa cuán desgastado estés. Él puede restaurarte. Como el barro en manos del alfarero, puede rehacer lo que está roto. Solo entrégate. Solo confía. Nada de lo que has vivido es en vano. Cada lágrima, cada lucha, cada noche sin dormir, todo está siendo usado por Dios para formar en ti algo eterno. No lo ves ahora, pero lo verás. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. No solo las buenas. También las difíciles. También las que no entiendes. Todo tiene propósito en las manos de Dios. Y si has fallado, si sientes que te alejaste, que te enfriaste, que ya no mereces una segunda oportunidad, escucha esto: Dios es especialista en nuevos comienzos. Él no escribe tu historia con tinta, sino con gracia. Y su gracia es suficiente para ti. Basta que le digas con sinceridad: Señor, aquí estoy, restaura mi corazón, devuélveme el gozo de tu salvación, y Él lo hará. No porque tú lo merezcas, sino porque Él es bueno. Jesús sanó a un paralítico que llevaba 38 años esperando junto al estanque de Betesda. Nadie lo ayudaba. Nadie lo veía. Hasta que Jesús llegó. Y le preguntó: ¿quieres ser sano? Y luego le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Ese mismo Jesús sigue hoy preguntando: ¿quieres ser libre? ¿Quieres comenzar de nuevo? ¿Quieres caminar por fe? Y si le dices sí, Él hará lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Nada es imposible para Dios. Ni una enfermedad, ni una deuda, ni una relación rota, ni un corazón endurecido. Todo puede ser restaurado. Solo cree. Solo confía. Porque donde termina tu fuerza, comienza su poder. Donde se acaba tu plan, empieza el suyo. El milagro más grande no es que cambien las circunstancias, sino que cambies tú. Que te conviertas en una persona llena de fe, de amor, de compasión.
Que reflejes a Jesús con tu vida. Que donde otros vean desesperanza, tú lleves esperanza. Que donde otros se rindan, tú creas. Porque esa es la luz que este mundo necesita. Y tú puedes llevarla. No necesitas ser predicador, ni tener miles de seguidores. Solo necesitas ser fiel donde estás. Amar a quien tienes cerca. Perdonar. Servir. Orar. Vivir con propósito. Y cuando lo haces, Dios se encarga del resto. Él multiplica tu semilla. Él expande tu alcance. Él usa tu historia. Y recuerda, lo que Dios comenzó en ti, lo terminará. No estás solo. No estás olvidado. No estás a la deriva. Estás en las manos del Padre. Y sus manos son fuertes, firmes y llenas de amor. Confía. Descansa. Espera. Porque lo mejor está por venir. Cuando pensamos en las bendiciones de Dios, a menudo nos limitamos a lo material o a los milagros visibles, pero la verdadera bendición es la transformación del alma. Es el renacer del espíritu, la renovación del corazón, la restauración de la esperanza. Dios no solo cambia nuestras circunstancias, Él cambia quienes somos. Y ese cambio interior es el milagro más profundo y duradero que podemos experimentar. Piensa en el apóstol Pablo, quien antes era perseguidor de la Iglesia y terminó siendo uno de los mayores evangelistas y escritores del Nuevo Testamento. Su vida fue una muestra clara de que no importa lo lejos que estés, ni lo que hayas hecho, Dios puede usarte poderosamente. No se trata de nuestros méritos, sino de nuestra disposición a ser usados por Él. Dios también es un Dios de segundas oportunidades. El hijo pródigo es la historia perfecta para entender esto. Un joven que se aleja, desperdicia su herencia y llega a tocar fondo. Pero cuando decide regresar, encuentra a un padre que lo recibe con los brazos abiertos, sin reproches, lleno de amor. Así es Dios con nosotros. No importa cuántas veces te hayas caído o alejado, Él siempre está listo para perdonar y restaurar. Y no solo perdona, sino que también restaura con abundancia. El padre del hijo pródigo no solo lo recibe, sino que organiza una fiesta, una celebración. Dios quiere celebrar tu regreso, tu nueva vida, tus victorias. Porque en Él siempre hay esperanza, siempre hay vida nueva. Recuerda también la historia de la mujer samaritana junto al pozo. Ella había vivido una vida marcada por el rechazo y el dolor, pero cuando se encontró con Jesús, experimentó un cambio radical. Él le ofreció el agua viva, la fuente que nunca se seca, la esperanza que llena el vacío. Y ella, llena de alegría, fue a contarle a su pueblo. Dios quiere hacer eso contigo también, darte vida abundante y una alegría que nadie puede quitarte. Las bendiciones de Dios se manifiestan también en la comunidad. La iglesia no es un edificio, sino un cuerpo de creyentes que se apoyan, se levantan y caminan juntos. Porque Dios diseñó la vida en comunidad, donde compartimos cargas, oramos unos por otros y celebramos juntos. La bendición se multiplica cuando se vive en unidad y amor. Muchas veces, Dios nos prueba para fortalecer nuestra fe. La historia de Job es un ejemplo claro. Perdió todo, salud, familia, posesiones, pero nunca perdió la fe. Y al final, Dios lo bendijo con el doble de lo que había perdido. No porque mereciera, sino porque su fe fue probada y firme. Tus pruebas también son oportunidades para crecer, para acercarte más a Dios y para recibir bendiciones que solo la fe puede activar. Dios no solo es un Dios de milagros, sino también de propósito. Él tiene un plan para cada uno, un propósito eterno que va más allá de lo que vemos. A veces ese propósito se revela a través de las dificultades, a través del dolor, para que puedas ser luz y testimonio para otros. Las bendiciones divinas también incluyen la paz que supera todo entendimiento. No se trata de una paz superficial, sino de una paz profunda, que permanece en medio de la tormenta, que guarda el corazón y la mente. Esa paz solo la puede dar Dios, y es un regalo para quienes confían en Él. No olvides que Dios es un Dios de misericordia y compasión. Siempre está listo para escucharte, para ayudarte, para sostenerte. En cada oración, Él está presente. En cada lágrima, Él se acerca. En cada lucha, Él es la fuerza que te sostiene. Por último, quiero invitarte a que hagas un acto de fe hoy. No importa cuál sea tu situación,
No importa lo que estés enfrentando, Dios tiene una bendición para ti. Ábrele tu corazón, entrégale tus cargas, confía en su amor infinito. Porque Él es fiel y justo para perdonar y para bendecirte abundantemente. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para experimentar el amor de Dios. No esperes que las circunstancias cambien, cambia tu mirada, cambia tu fe, cambia tu vida desde dentro hacia afuera. Y verás cómo Dios obra milagros grandes y pequeños en tu historia. Gracias por escuchar esta reflexión sobre Dios y sus bendiciones. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que lo compartas, a que comentes cómo Dios ha bendecido tu vida, y a que te suscribas para más contenido que fortalezca tu fe y esperanza. Que la paz y el amor de Dios te acompañen siempre. Hasta la próxima.